Es posible que empieces a preguntarte a qué tipo de mundo estamos abriendo las puertas, y esa curiosidad se intensificaría aún más si vieras las imágenes de Marte capturadas recientemente. Imponentes casquetes polares de miles de metros de altura parecieron desvanecerse en cuestión de días, lo que sugiere que cualquier civilización capaz de tal transformación aprovecharía la energía atómica con la misma facilidad con la que nosotros usamos el agua. El planeta rojo ha sido durante mucho tiempo un misterio, un mundo vecino que destaca en el cielo nocturno por su característico brillo rojizo. Marte es un planeta antiguo y solitario, cuya superficie está marcada por vestigios de un pasado que alguna vez se pareció a algo mucho más familiar. Hoy, sin embargo, parece desolado y estéril, pero la humanidad se encuentra al borde de un avance extraordinario, mirando más allá de la Tierra hacia Marte como un posible nuevo hogar. A pesar de esta ambición, Marte es un entorno hostil e implacable, dominado por vastos desiertos, condiciones extremas e imponentes formaciones geológicas. Bajo su superficie erosionada, yacen los restos de lo que pudo haber sido un mundo próspero y rico en agua, posiblemente similar a la Tierra primitiva, antes de que la vida se desarrollara por completo. Como cuarto planeta desde el Sol y el más externo de los planetas terrestres, Marte es significativamente más pequeño que la Tierra, aproximadamente la mitad de su tamaño y solo una décima parte de su masa. Es el segundo planeta más pequeño del Sistema Solar después de Mercurio, e incluso sus lunas se encuentran entre las más diminutas conocidas. Sin embargo, su superficie cuenta una historia diferente, con inmensas montañas, profundos cañones y un terreno antiguo que supera al de la Tierra en edad y escala. Marte ha sido observado desde la antigüedad y es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, solo superado por Venus en la mayoría de las condiciones. Su llamativo color rojo le dio su nombre, derivado del dios romano de la guerra, un símbolo vinculado al color de la sangre. Incluso antes, los sumerios, hace unos 5000 años, consideraban a Marte una presencia divina en el firmamento. A lo largo de los siglos, las civilizaciones continuaron rastreando su movimiento, y en la época del Antiguo Egipto, los observadores ya habían identificado su inusual movimiento retrógrado. Esta comprensión se mantuvo prácticamente inalterada hasta el siglo XIX, cuando los avances en los telescopios permitieron a los astrónomos observar las características de la superficie con mayor claridad. En 1877, Giovanni Schiaparelli creó uno de los primeros mapas detallados de Marte utilizando un telescopio en Milán. Describió formaciones lineales que denominó canales, las cuales, según él, podrían transportar agua a través del planeta, junto con las observaciones de regiones oscuras cambiantes que parecían variar estacionalmente. Esto dio lugar a la especulación generalizada de que Marte albergaba vida, con vegetación y un sistema de distribución de agua similar al de la Tierra. Sin embargo, posteriormente se reveló que estos supuestos canales eran ilusiones ópticas causadas por las limitaciones de la tecnología telescópica de la época. Aún así, la idea de vida inteligente en Marte cautivó la imaginación de la humanidad y perduró durante décadas. Impulsados por esta fascinación, comenzaron a tomar forma los esfuerzos para llegar a Marte. Hoy en día, Marte es el planeta más estudiado fuera de la Tierra, con numerosas misiones llevadas a cabo por programas tanto occidentales como soviéticos durante el siglo XX. En 1964, la Mariner 4 de la NASA se convirtió en la primera nave espacial en sobrevolar Marte con éxito y enviar imágenes, ofreciendo la primera visión real de su superficie. Estas observaciones destrozaron las expectativas previas, revelando un paisaje frío, lleno de cráteres y sin vida. Misiones posteriores, como la Mariner 9, demostraron que los supuestos cambios estacionales eran en realidad causados por tormentas de polvo que barrían el planeta. Las misiones Viking marcaron otro hito, al ser las primeras en aterrizar en Marte y transmitir imágenes desde su superficie, mostrando un terreno árido y rocoso. Con el tiempo, los esfuerzos de cartografía mejoraron, especialmente con la misión Mars Global Surveyor, lanzada en 1996, que dedicó una década a crear un mapa muy detallado del planeta. Más recientemente, rovers como Sojourner y Curiosity han explorado directamente la superficie marciana, analizando el suelo, capturando imágenes y recorriendo distancias considerables. Curiosity, por ejemplo, exploró exhaustivamente el cráter Gale,
proporcionando información valiosa sobre la historia del planeta. Actualmente, múltiples misiones continúan estudiando Marte, con varios orbitadores y vehículos exploradores que recopilan datos activamente. Diversas agencias espaciales, como la NASA, la Agencia Espacial Europea e India, mantienen presencia alrededor del planeta. Los hallazgos de estas misiones apuntan a una conclusión contundente. Marte fue en el pasado mucho más cálido y húmedo, con agua líquida fluyendo por su superficie. Muchas de sus formaciones geológicas presentan las inconfundibles marcas de erosión causadas por el agua, lo que sugiere que en el pasado se parecía mucho más a la Tierra de lo que se creía. En contraste, el Marte actual es un mundo frío e inactivo, cubierto de desiertos y cráteres de impacto. La actividad geológica prácticamente ha cesado, dejando antiguas formaciones conservadas durante miles de millones de años. La superficie del planeta muestra las cicatrices de innumerables impactos de asteroides, especialmente del periodo conocido como el bombardeo intenso tardío, que probablemente eliminó gran parte de su atmósfera primigenia. Con el tiempo, los minerales de hierro en el suelo se han oxidado, dándole a Marte su característico color rojo y contribuyendo a su entorno polvoriento. Las tormentas de polvo azotan frecuentemente el planeta, cubriendo a veces vastas regiones, y los deslizamientos de tierra pueden ocurrir a velocidades asombrosas. Marte también posee casquetes polares compuestos, principalmente de hielo de agua, con capas de dióxido de carbono congelado que se acumula durante el invierno. Su atmósfera es extremadamente tenue, compuesta principalmente de dióxido de carbono junto con trazas de nitrógeno y gases nobles. Esta atmósfera delgada ofrece poca protección contra la radiación y permite que el calor escape rápidamente, lo que resulta en variaciones extremas de temperatura que van desde un calor moderado cerca del ecuador hasta un frío intenso en los polos. Marte comparte algunas similitudes con la Tierra, incluyendo una inclinación axial que produce estaciones y un periodo de rotación de aproximadamente 24,5 horas. Sin embargo, su mayor distancia del Sol implica que un año marciano dura unos 687 días terrestres, lo que hace que sus estaciones sean considerablemente más largas. La superficie del planeta se divide entre regiones montañosas, modeladas por antigua actividad volcánica, y cuencas de tierras bajas, que parecen haber sido esculpidas por el agua corriente, pero que ahora son vastos desiertos. El suelo de Marte contiene elementos como sodio, potasio, cloruro y magnesio, y sorprendentemente aún hoy se conservan pequeñas cantidades de agua. Debajo de esta capa se encuentra una corteza compuesta principalmente de basalto volcánico, con un núcleo probablemente formado por hierro, níquel y azufre. A diferencia de la Tierra, Marte no presenta tectónica de placas activa, y su corteza parece estar prácticamente intacta, con solo pequeñas fracturas formadas en sus inicios. En el pasado remoto, la actividad volcánica fue intensa, con material fundido ascendiendo a través de grietas para formar enormes mesetas volcánicas, especialmente en las regiones occidentales del planeta. Sin embargo, esta actividad cesó hace mucho tiempo, y Marte ha permanecido geológicamente tranquilo durante millones de años. Una de las regiones donde la antigua actividad volcánica de Marte es más visible es la región de Tharsis, una inmensa meseta elevada formada por magma que asciende desde las profundidades del planeta y entra en erupción, dando lugar a enormes volcanes visibles incluso desde el espacio. Entre estos gigantes se alza el Olympus Mons, el volcán más grande no solo de Marte, sino de todo el sistema solar. Este enorme volcán en escudo se eleva a más de 25 kilómetros sobre las llanuras circundantes, superando con creces al Everest y a cualquier otra formación geológica terrestre. Su base es tan vasta que abarca una superficie comparable a la del estado de Arizona, lo que la convierte en una región propia. Los estudios indican que el Olympus Mons no ha entrado en erupción en más de 20 millones de años, lo cual es una suerte, considerando la magnitud inimaginable que habría alcanzado tal erupción. Hubo un tiempo en que la actividad volcánica en Marte era mucho más intensa, especialmente en regiones como Tharsis. Debido a la gran altitud de esta meseta, es posible que gran parte de ella estuviera cubierta de hielo. Cuando poderosas erupciones volcánicas rompieron estas capas congeladas, derritieron enormes cantidades de hielo, liberando vastas inundaciones que descendieron desde las tierras altas. Es probable que estas inundaciones esculpieran paisajes espectaculares,
con agua cayendo en cascadas colosales por los acantilados. Un ejemplo de ello es Ekus Chasma, donde el agua pudo haber caído desde alturas de unos 4 kilómetros, más de 4 veces la altura de la cascada más alta de la Tierra. Marte no solo se caracteriza por sus imponentes volcanes, sino también por sus enormes cañones y valles. Al este de la región de Tarsis, a lo largo del Ecuador, se encuentra Valles Marineris, un sistema de cañones que se extiende a lo largo de más de 4.500 kilómetros, abarcando más de una quinta parte de la circunferencia del planeta, superando el ancho de Estados Unidos. Se cree que esta inmensa formación se originó como una fractura masiva en la corteza del planeta al enfriarse tras su formación, probablemente al mismo tiempo que se desarrolló la meseta de Tarsis. Con el tiempo, la erosión ensanchó y profundizó aún más el cañón, que ahora alcanza profundidades de más de 7 kilómetros, siendo varias veces más profundo que el Gran Cañón. Algún día, los humanos podrán contemplar su vasta magnitud desde el borde. Marte está acompañado por 2 pequeñas lunas que orbitan relativamente cerca del planeta, conocidas como Phobos y Deimos. Estas lunas fueron descubiertas en 1877 por Asaph Hall y reciben su nombre de los hijos de Ares, el equivalente griego del dios romano Marte. En la mitología griega, Phobos representa el miedo, mientras que Deimos simboliza el pavor. Ambas lunas tienen forma irregular, están cubiertas de polvo, rocas y cráteres de impacto, y presentan una reflectividad muy baja. Su composición sugiere que están formadas por material rico en carbono, lo que indica que podrían no haberse formado junto con Marte, sino que fueron asteroides capturados del cinturón de asteroides. Phobos, la mayor de las 2 lunas, mide unos 22 kilómetros de diámetro, aunque sigue siendo mucho más pequeña que el Olimpo Mons. A pesar de su masa estimada de más de 1 billón de toneladas, su gravedad es extremadamente débil, aproximadamente una milésima parte de la Tierra. Como resultado, una persona de pie sobre Phobos no pesaría casi nada. Orbita Marte a una distancia de tan solo 6.000 kilómetros, lo que la convierte en la luna conocida más cercana a su planeta. Aún así, debido a su pequeño tamaño, vista desde la superficie marciana, parecería tener solo 1/3 del diámetro de la Luna. Su órbita cercana le permite dar unas 3 vueltas a Marte en un solo día terrestre. Sin embargo, las fuerzas de marea de Marte están atrayendo gradualmente a Phobos hacia el interior, lo que provoca que su órbita se reduzca. Se acerca unos 2 metros al planeta cada siglo, y en aproximadamente 50 millones de años, colisionará con Marte o se desintegrará, formando un tenue anillo alrededor del planeta. Deimos, la más pequeña y distante de las 2 lunas, tiene apenas unos 12 kilómetros de diámetro y carece de la fuerza gravitatoria suficiente para adquirir una forma esférica. Presenta menos cráteres de impacto que Phobos y completa una órbita alrededor de Marte en aproximadamente 30 horas. Desde su superficie, se vería como poco más que un punto de luz brillante y veloz en el cielo. A diferencia de Phobos, Deimos se aleja gradualmente de Marte y podría llegar a escapar por completo de la atracción gravitatoria del planeta. En casi todas las regiones de Marte existen pruebas claras de que el planeta estuvo moldeado por el agua en movimiento. Si bien aún hay agua en los casquetes polares, su presencia en el suelo sugiere que Marte fue mucho más húmedo en el pasado, posiblemente cubierto de océanos similares a los de la Tierra. Este periodo se remonta a casi 4.000 millones de años, cuando la vida en la Tierra apenas comenzaba. Esto plantea una pregunta fundamental. Si Marte alguna vez tuvo condiciones similares a las de la Tierra, ¿qué causó su transformación en el mundo árido que vemos hoy? Al igual que la Tierra, Marte se formó a partir de material remanente tras la creación del Sol, dentro de la nebulosa solar. Con el tiempo, partículas de polvo y roca colisionaron y se fusionaron, formando cuerpos más grandes bajo la influencia de la gravedad. Marte se formó en un entorno turbulento, donde la desintegración radiactiva en su núcleo generó calor que impulsó una actividad interna similar a los procesos que rigen la geología terrestre. A medida que el planeta se enfriaba y sus capas internas se estabilizaban, las erupciones volcánicas liberaron gases, en particular dióxido de carbono, a la atmósfera. Esta acumulación de dióxido de carbono creó una atmósfera más densa, produciendo un efecto invernadero que atrapó el calor y elevó las temperaturas de la superficie. En estas condiciones,
La presión atmosférica aumentó lo suficiente como para que existiera agua líquida en la superficie. Al mismo tiempo, los frecuentes impactos de asteroides aportaron agua adicional en forma de hielo. Inicialmente, esta agua se vaporizó al impactar, pero a medida que la atmósfera evolucionó, comenzó a condensarse en nubes y a caer en forma de lluvia. Con el tiempo, esta lluvia formó arroyos, ríos, lagos y finalmente vastos océanos que cubrieron porciones significativas del planeta, posiblemente hasta el 20% de su superficie. Durante esta era, Marte pudo haber parecido un mundo azul en lugar del rojo que vemos hoy. Un ejemplo de este antiguo pasado acuático es la cuenca de Eridania, que se cree que albergó un gran océano hace casi 4.000 millones de años. Aunque el agua desapareció hace mucho tiempo, quedan evidencias en forma de minerales asociados con la actividad hidrotermal, detectados por el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA. Es probable que estos minerales se formaran alrededor de chimeneas volcánicas submarinas, similares a las de la Tierra primitiva, donde se cree que se originó la vida. En la Tierra, dichos entornos proporcionaron las condiciones químicas necesarias para el surgimiento de las primeras formas de vida simples. Dadas estas similitudes, es posible que Marte también haya experimentado las primeras etapas de la vida. Sin embargo, incluso si la vida surgió, probablemente se limitó a formas simples y microscópicas, ya que los organismos complejos en la Tierra tardaron miles de millones de años en desarrollarse, mucho después de que terminara el periodo habitable de Marte, conocido como la Era Noéica. Aún así, esta posibilidad sigue siendo un tema fascinante para la investigación científica. Lamentablemente, las condiciones similares a las de la Tierra en Marte no perduraron. Un factor clave en su transformación reside en su historia de formación. Durante la evolución temprana del sistema solar, Júpiter migró hacia el interior, alterando la distribución de material e impidiendo que Marte acumulara tanta masa como la Tierra o Venus. Como resultado, Marte permaneció relativamente pequeño, con una gravedad menor. Esta menor gravedad provocó que el planeta tuviera dificultades para retener su atmósfera, lo que permitió que los gases escaparan más fácilmente al espacio con el tiempo, dando lugar finalmente al entorno tenue, frío y sin vida que observamos hoy. Con el tiempo, esta pérdida gradual de atmósfera tuvo un impacto severo, especialmente durante el bombardeo intenso tardío, cuando las repetidas colisiones de asteroides probablemente eliminaron una porción significativa de la atmósfera primitiva de Marte. Con cada impacto violento, las partículas atmosféricas fueron expulsadas al espacio, reduciendo la capacidad del planeta para retener el calor. Como resultado, las temperaturas comenzaron a descender y gran parte del agua superficial empezó a congelarse. Esto marcó el final de la Era Noéica, a medida que Marte transitaba gradualmente hacia un mundo más frío. Al mismo tiempo, se producía un cambio aún más crítico en las profundidades del planeta. Al igual que la Tierra, Marte generó inicialmente calor interno mediante la desintegración radiactiva en su núcleo, lo que impulsó la actividad geológica. Sin embargo, debido a su menor tamaño, Marte perdió este calor interno mucho más rápidamente que la Tierra. A medida que el núcleo se enfriaba, el movimiento convectivo dentro del manto comenzó a disminuir y finalmente cesó. Estas corrientes internas no solo habían alimentado la actividad volcánica, sino que también habían generado el campo magnético de Marte, que en su momento protegió al planeta de la dañina radiación solar. Cuando el calor interno disminuyó, el campo magnético se debilitó y finalmente desapareció. Las observaciones de la misión MAVEN han demostrado que la atmósfera de Marte se ha ido erosionando progresivamente por la acción del Sol desde entonces. En la Tierra, el campo magnético protege la atmósfera, desviando las partículas cargadas del viento solar, impidiendo que éstas arrastren los gases atmosféricos. Sin dicha protección, Marte quedó expuesto directamente a la radiación solar, lo que permitió que el viento solar eliminara gradualmente moléculas de su atmósfera. Durante miles de millones de años, gases esenciales como el dióxido de carbono y el vapor de agua escaparon al espacio, reduciendo la densidad atmosférica hasta su frágil estado actual. A medida que disminuía la densidad atmosférica, el planeta perdió su capacidad para retener el calor eficazmente, lo que provocó un descenso drástico de las temperaturas superficiales. Finalmente, la presión atmosférica cayó por debajo del umbral necesario para que el agua líquida se mantuviera estable,
lo que provocó que ríos y lagos se secaran y desaparecieran. El agua restante se congeló o se perdió en el espacio, junto con la atmósfera. Con la actividad geológica prácticamente detenida y sin fuerzas internas que remodelaran su superficie, Marte se convirtió en un mundo congelado en el tiempo. Su paisaje, antaño moldeado por el agua y la actividad volcánica, permanece prácticamente inalterado, acumulando polvo lentamente mientras sus valles y cuencas yacen vacíos. Marte no estaba destinado a seguir siendo un planeta azul que albergara vida, y su breve periodo de habitabilidad terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, la historia de Marte aún no ha terminado. Tras haber cartografiado y estudiado exhaustivamente su superficie, la humanidad se prepara para dar el siguiente gran paso: enviar humanos al planeta, con una mejor comprensión de su pasado. Los científicos esperan descubrir rastros de vida antigua preservados en las rocas y el suelo marcianos, si es que alguna vez existió. Misiones como la del rover Perseverance de la NASA, que aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021, ya buscan indicios de actividad biológica pasada, analizando muestras de rocas que podrían contener evidencia fosilizada de procesos antiguos. Sin embargo, la exploración robótica tiene sus limitaciones. Para desvelar por completo los secretos de Marte, los humanos deberán viajar allí. Una de las visiones más ambiciosas para este futuro es la impulsada por Elon Musk, cuya compañía, SpaceX, trabaja para establecer una presencia humana en Marte. El objetivo es transportar tanto personas como equipos al planeta, sentando las bases para un asentamiento permanente y convirtiendo a Marte en el primer mundo, fuera de la Tierra, en albergar vida humana. Un elemento central de este proyecto es el desarrollo de Starship, un sistema de nave espacial potente y reutilizable, diseñado para transportar grandes cargas útiles al espacio. El plan consiste en lanzar Starship por etapas, reabastecerla de combustible en órbita antes de enviarla a Marte. Utilizará un propulsor a base de metano y oxígeno, elegido porque estos recursos podrían producirse en el propio Marte, lo que permitiría misiones de larga duración. Se prevé que las misiones iniciales incluyan naves espaciales no tripuladas que transporten infraestructura esencial, como paneles solares. Posteriormente, se realizarán misiones tripuladas que llevarán a los astronautas, que serán los primeros humanos en pisar otro planeta. En las primeras etapas, estos exploradores vivirán dentro de sus naves espaciales, mientras ensamblan gradualmente el equipo necesario para construir un puesto avanzado funcional, alimentado por energía solar. Con el tiempo, nuevas misiones traerán más personas y suministros, expandiendo finalmente el asentamiento hasta convertirlo en una colonia autosuficiente. A pesar de la ambición, este proyecto se enfrenta a importantes incertidumbres. Existen dudas sobre la fiabilidad del regreso de las naves espaciales desde Marte, lo que plantea la posibilidad de que los primeros exploradores no vuelvan. La exposición prolongada a la baja gravedad, el aislamiento y la radiación también supone graves riesgos para la salud humana. Por ahora, las soluciones a estos desafíos dependen de una planificación minuciosa y de la experimentación continua. Aunque se logre establecer una colonia, Marte sigue siendo un entorno extremadamente hostil, con una atmósfera irrespirable, condiciones superficiales extremas y altos niveles de radiación. Construir algunos asentamientos para un número limitado de personas puede ser factible, pero transformar Marte en un planeta capaz de albergar a miles de millones requeriría un enfoque mucho más ambicioso. Esto nos lleva al concepto de terraformación, la idea de remodelar un planeta entero para hacerlo más parecido a la Tierra. La terraformación de Marte implicaría revertir los efectos de miles de millones de años de deterioro ambiental. El proceso podría desarrollarse por etapas, comenzando con el calentamiento del planeta y el engrosamiento de su atmósfera, seguido de la restauración del agua líquida y, finalmente, la introducción de formas de vida capaces de producir oxígeno. El objetivo final sería crear un entorno estable, similar al de la Tierra, donde los humanos pudieran vivir sin equipo de protección. Un paso clave en este proceso sería la reconstrucción de una atmósfera rica en dióxido de carbono, posiblemente utilizando las reservas atrapadas en los casquetes polares del planeta. Durante los veranos marcianos, el hielo de dióxido de carbono se sublima en la atmósfera, aumentando ligeramente su densidad, pero esto por sí solo no sería suficiente. Se podría lograr un calentamiento adicional mediante la geoingeniería climática a largo plazo,
posiblemente utilizando potentes gases de efecto invernadero para atrapar más calor e iniciar un ciclo de calentamiento que se retroalimente. Con el tiempo, el aumento de las temperaturas podría liberar agua de los casquetes polares y los depósitos subterráneos, permitiendo que vuelva a fluir por la superficie. Eventualmente podrían formarse nubes, llover, y Marte podría empezar a parecerse a su pasado remoto. Sin embargo, incluso esto solo produciría una atmósfera de dióxido de carbono, no una que los humanos puedan respirar. Para generar oxígeno, se podrían introducir formas de vida resistentes, como algas y musgos. Estos organismos pueden sobrevivir en condiciones extremas y mediante la fotosíntesis convertirían gradualmente el dióxido de carbono en oxígeno, enriqueciendo el suelo y allanando el camino para una vida vegetal más compleja. A lo largo de muchas generaciones, se podría introducir vegetación de mayor tamaño, como árboles, lo que estabilizaría aún más el medio ambiente y aumentaría los niveles de oxígeno. Aunque tal transformación llevaría siglos o incluso más tiempo, representa una posible vía para que Marte vuelva a ser habitable. Si bien estas ideas siguen siendo en gran medida teóricas, ofrecen una visión esperanzadora, sugiriendo que la humanidad podría algún día extender su presencia más allá de la Tierra. Marte, transformado o no, probablemente se convierta en el primer planeta que los humanos pisen fuera del nuestro. Si bien algunos consideran esta ambición poco realista, su posible éxito podría abrir la puerta a una nueva era de exploración, incentivando a naciones, organizaciones e individuos a invertir en la expansión de la humanidad hacia el espacio. Llegar a Marte representaría un avance trascendental, transformando a la humanidad en una civilización verdaderamente espacial y mejorando nuestras posibilidades de supervivencia a largo plazo. Esta visión no se trata de escapar de la Tierra, sino de ir más allá, de dar el siguiente paso en nuestro viaje a través del cosmos. Marte pudo haber sido un mundo que alguna vez albergó vida y perdió su potencial, pero incluso ahora ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo, lo que sugiere que su capítulo más significativo aún podría estar por venir.